domingo 9 de enero del 2022. A nombre de la primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús, Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Nayarit, México, le damos la más cordial bienvenida. Le invitamos amablemente, puede acompañarnos hasta el final de esta enseñanza. Quiero invitarle amablemente que podamos realizar la siguiente oración para entrar de lleno a la lectura y exposición de la palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos da no solamente de estar en pie, no solamente de tener un día más, sino también, Señor, de poder venir delante de ti, escuchar tus palabras, alimentarnos de ellas. Gracias porque sabemos que tú eres el buen pastor que nos toma en sus brazos, nos cura, nos venga, quien nos acompaña en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Gracias por ser nuestra calma en medio de las tormentas, por ser nuestra fuerza en medio de la debilidad. Tú eres bondadoso y majestuoso, Señor. Te suplicamos en esta mañana que nos ayudes a comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, no solamente a escuchar con buena voluntad, sino que tu Santo Espíritu produzca en nosotros el querer como el hacer también. Abre la palabra para nosotros, Señor, y abre nuestro corazón para tu palabra. Te lo suplicamos en Jesucristo. Amén. Acompáñenme al libro de Esther, capítulo 1. Versículos del 1 al 22 vamos a estar explicando, pero permítame solo leer del 1 al 11. Reitero la cita, libro de Esther, capítulo 1, versículos del 1 al 22, lo que vamos a estar explicando, pero solo vamos a leer del 1 al 11. Dice la bendita palabra de Dios. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Y en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar de él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esa ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehuamán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setat y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Puede tomar asiento. Quiero en esta mañana compartir con cada uno de ustedes un mensaje relacionado a ciertas actitudes que encontramos en este personaje llamado el rey Asuero. Hay algunos detalles que son muy pertinentes para nosotros y examinarlos, la verdad, vale la pena. Quiero desafiarle a evitar ciertas conductas que destruyen la vida familiar, personal y aún profesional. Pueden amenazar esas áreas. Este mensaje forma parte de la serie Principios Bíblicos para Vivir Mejor,
y lo hemos titulado, tal cual ustedes pueden apreciar, actitudes que destruyen. Vamos a estar abarcando del versículo 1 al 22. La breve historia sobre Asuero, en hebreo le llamaban Jerjes, hebreo es Asuero, Jerjes es griego, muestra que hay ciertas conductas cuya práctica pueden desestabilizar una vida, una familia y aún un reino entero. Como Jesús, en este aspecto, vamos a analizar qué actitudes pueden desestabilizar o poner en riesgo la familia y el trabajo que se ha estado desempeñando a lo largo de la vida. En el caso de la historia que tenemos por delante, yo no sé si usted ha escuchado de un personaje llamado Dan Schneider, un escritor, productor muy exitoso entre los años 90 y 2000 en Estados Unidos. Él producía ciertos programas particularmente para adolescentes y jóvenes en la cadena Nickelodeon. Yo no sé si usted escuchó, pero los rumores que empezaron a surgir, varios del medio artístico, empezaron a hacer cierta clase de aseveraciones respecto a este fulano. De hecho, en algún momento fue, quizás no penalmente, pero sí fue denunciado por algunas personas que laboraron con él. Yo no sé si recuerda una abuelita que trabajaba en ese programa de iCarly. Ella fue una de las primeras que en cierto momento hizo aseveraciones respecto al fulano. Y aparte hay muchas fotos comprometedoras, una de las cuales les comparto ahí en la proyección. Esta persona se descubrió que tenía afinidad por la perversión con menores. Tenía un fetiche, tiene un fetiche, más bien, no creo que lo haya abandonado. El fetiche por los pies. Eso apareció en varios de sus programas y de hecho cuando se pusieron a examinar varios de los programas que él había producido y escrito incluso, en todos aparecían casi por lo general escenas relacionadas a eso. Los participantes nunca se imaginaron que él utilizaba con otros fines cuando les hacía actuar y enseñar los pies, pero él tenía el fetichismo relacionado a esa cuestión. Este fulano perdió absolutamente todo a causa de sus actitudes, a causa de ese aspecto de pecado. Le terminó acarreando que la cadena no le quedó de otra, aguantó todo lo que pudo, pero Nickelodeon un día le tuvo que decir que era necesario que se hiciera a un lado, porque empezaban a correr más que rumores, cuestiones muy serias relacionadas con eso. Y lamentablemente, aunque no lo enjuició la justicia terrenal, pero sí por lo menos, diría, lo sacaron de la escena para que dejara de perjudicar, porque perjudicó muchas vidas. Hay actitudes que pueden poner en riesgo mucho de lo que la gente hace. Hay gente que es muy brillante para ciertas cosas, hacen muy bien su trabajo, pero hay ciertas actitudes que pueden comprometer todo ese tipo de aspectos. En este capítulo, del versículo 1 al 22, que no es todo el capítulo, pero sí en esta parte del pasaje, vamos a examinar 4 actitudes que acarrean destrucción. La primera de ellas está en los versículos 1 al 10. La jactancia o el pavonearse, alardear, presumir. Asuero nos muestra a través de su comportamiento, recuerde algo, lo que la Biblia dice no necesariamente significa que están bien. Cuando la Biblia describe algo en relación a ciertos personajes, en particular Asuero, lo que describe sobre el rey Asuero no quiere decir que está bien lo que hizo. La apertura del libro de Esther nos muestra cuál es el trasfondo de toda la historia, que Dios le va a dar otro rumbo. En este aspecto, el rey Asuero nos muestra ciertas actitudes con las cuales la gente debería tener mucho cuidado. Una de ellas, la primera, es la jactancia. De los versículos 1 al 10, usted puede ver este aspecto de jactancia. La jactancia no es otra cosa que una confianza excesiva y desmedida en los aspectos terrenales. Imagínese esto. El rey Asuero, y lo dice la escritura, que hizo un banquete o hizo una exhibición. ¿Sabe qué estaba haciendo el rey Asuero?
Dice, al tercer año de su reinado, es decir, lo que sucedió después de haber sometido a todos sus enemigos, egipcios, babilonios y demás. Al tercer año de que él logra su cometido, ofrece un gran banquete, una fiesta que, por cierto, era demasiado lujosa. Y en esa fiesta que él ofrece, hace dos fiestas. Una en la que ofrece un banquete para los príncipes y los principales colaboradores del imperio, y a ellos quienes les ofrece ese banquete, solamente les permite ver una exhibición de toda su riqueza y su gloria, como dice el versículo 4. La jactancia no siempre, diría, no favorece. Jactarse y confiar excesivamente en lo que uno tiene o lo que uno ha logrado, generalmente puede comprometer la vida de la persona. El imperio medo-persa abarcaba, dice el escritor, desde Etiopía, desde la India hasta Etiopía, eran miles de kilómetros, de hecho, el imperio asirio y el imperio babilónico tenían cada uno una parte del imperio que tenía el medo-persa. El medo-persa fue uno de los pocos en aquel tiempo que logró conquistar los dos territorios que pertenecían a esos viejos imperios o a esas viejas potencias. Notamos nosotros en el pasaje y en lo que está describiendo el escritor que Asuero tenía un corazón inflamado por el poder. Sus conquistas militares le daban tal y cual confianza que le gustaba exhibir lo que hacía. Creo que más de uno conoce a gente que basa su valor de lo que es como persona, no tanto en quién es, sino en lo que tiene y lo que ha logrado. De hecho, lo que el rey Asuero hace, dicen algunos estudiosos, es invita a sus príncipes a comer. Y parece ser que la intención es una estrategia política militar de incentivar o de estimular la confianza en ellos y ganarse su confianza, porque según se cree algunos estudiosos, lo que Asuero pretendía era ir a atacar después lo que va a ser el territorio de los griegos. Pero para ello tenía que mostrarle a su gente que trabajaba con él que él tenía lo suficiente y la capacidad económica, militar, política, como para poder emprender una tarea de esa magnitud. Dicen los historiadores que pudo haber sido eso. Pero el escritor bíblico en el libro de Esther, él nos dice que va más allá que eso. Hay un aspecto de hambre de poder. El poder es embriagante. Yo no sé si usted ha visto la serie o por ahí ha escuchado respecto a Pablo Escobar. Cuando se metió en la política, él, según dicen, que alguien le dijo, hay algo que el dinero ni el narco puede lograr y que te puede dar más que el dinero. Hay gente que quizás su preferencia y su debilidad no es el dinero, pero sí lo es el poder. El poder descolgar quizás un teléfono, llamar y conseguir favores. El que se diga tu nombre y apellido y que con tu nombre y apellido te abran puertas, te extiendan la mano por todos lados. Hay gente que añora y tiene hambre de ese tipo de poder. Asuero es una persona que busca todo eso, busca riquezas, busca poder. El problema no es tener esas cosas, el problema no es poder influir sobre otros de buena manera, el problema no es poder de alguna manera servir a otros en una posición que ejerza poder. El problema está en depositar la total confianza y esperanza en ese tipo de cuestiones. El versículo 4 dice, para mostrar él, es decir, Asuero, las riquezas de la gloria de su reino. En otras palabras, es un exhibicionista. Eso es lo que está haciendo Asuero. Presumir de su opulencia y esplendor, de la gloria que tiene, de su poder. Al tercer año, después de haber logrado someter a sus enemigos, invita a sus príncipes y demás oficiales a un banquete. 180 días de exhibición, 6 meses de exhibición. ¿Qué exhibía? Riquezas, poder. Dice que había mármol, plata, oro. Todo eso es lo que había despojado a otras naciones. Todo eso, mucho de eso era lo que derivaba de pagos de los sometidos. Todo ello tenía una intención, mostrar qué tan grande según era él. La jactancia cuando envuelve el corazón, le hace creer que el sentido de la vida o el valor de la vida reside en los objetos
y en el poder que puedan conseguir. Sin embargo, debemos recordar, Jeremías 9:23, Nueva Biblia Viva, dice de la siguiente forma: el Señor dice, no se enorgullezca el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué no debe enorgullecerse? Porque diría el Señor, mía es la plata y mío es el oro, dice Ageo 2:8. ¿Por qué no debe enorgullecerse? Porque la vida es como neblina, diría un canto. Es como el vapor de la mañana. Es como la flor del campo, como el pasto del campo. La jactancia engaña y envuelve a sus poseedores y los lleva a hacer cosas a veces inesperadas. Asuero nos está mostrando en la forma en que procede sobre actitudes que pueden amenazar lo que uno ha construido, la vida familiar. Su jactancia, el quererse lucir ante sus colaboradores, lleva a organizar. Por cierto, lo que organiza es un banquete, dice, hace dos. Uno en el cual solamente invita a los príncipes y luego hace una fiesta para todo el pueblo, en este caso la capital Susa. Eso está en los versículos 5 hasta el 7. Dice que en esa fiesta nos muestra la intención, o más bien, aquel gran poderoso rey que dominaba un vasto imperio, tenía la capacidad para organizar política, económicamente, su región de una forma eficiente. Las 127 provincias que dice, era una forma de organizar el gobierno que le daba a él un control muy minucioso sobre su imperio. Tenían el mejor servicio de correo. Si algo podía alardear los medos y los persas, era su poder naval. No había en ese momento un ejército que tuviera el mismo potencial naval que ellos tenían. Era una potencia militar en el mar. Ni hablar de sus mensajeros. Tenían un sistema de mensajería que en aquel tiempo era altamente eficiente. Su forma de gobernar también era altamente eficiente. Tan eficiente fue que algunos de los aspectos de su gobierno los copió el imperio griego. Cuando el imperio griego y romano implementan la llamada Pax Romana, no es otra cosa que una base que se construyó en los medos y los persas. Someter a otros pueblos, pero darles libertad. ¿Se acuerda usted que Ciro fue el que liberó al pueblo de Israel después de los 70 años? Su política era una política diplomática. Este es el gran imperio. ¿Cómo es posible que se tenga la capacidad para administrar bien las habilidades, los talentos? Era un hombre talentoso, Asuero. Era un hombre brillante políticamente hablando. Tenía la capacidad de administrar y controlar un vasto imperio, pero no tenía armonía ni en su vida, ni siquiera en su propio hogar. Faltaba el dominio propio. La segunda acción o la segunda actitud que puede acarrear destrucción es la falta de dominio propio. La Biblia también le llama templanza. Templanza y dominio propio son lo mismo. La capacidad de poder tener autocontrol sobre pensamientos, deseos, sobre la voluntad misma o ejercer la voluntad de forma responsable. Eso es dominio propio. Este brillante hombre, Asuero, puede controlar un montón de gente a su mando, puede controlar un vasto imperio, pero no tiene control ni sobre sí mismo, y en el buen sentido de la palabra, no tiene armonía y no gobierna bien ni siquiera su propia casa. ¿Cómo nos damos cuenta? Mientras todos los del imperio, políticamente hablando, y los militares le obedecen y cumplen sus propósitos, cuando manda a buscar a la esposa no responde. Hay que examinar algunas cuestiones también que se dan alrededor de eso. En primer lugar, el escritor bíblico nos dice que este gran y poderoso conquistador no tiene control sobre sí mismo. Este poderoso conquistador es conquistado y dominado por el vino. Es decir, las bebidas embriagantes son los que controlan al poderoso rey Asuero. Tal es así que cuando usted lee en la cuestión del banquete, la palabra hebrea para banquete, miste, deriva del verbo hebreo satá, que significa beber. La idea entonces de decir,
que Asuero organizó otro banquete, verso 5. Ese banquete de 7 días para todo el pueblo fue, en esa palabra banquete, misté, se implica la idea de que había vino y vino en exceso. Esa era la finalidad del banquete, que usted iba y podía tomar todo el vino que quisiera. Eso dicen los pasajes. Histórica y culturalmente hablando, Heródoto y otro, Josefo, el historiador judío, ellos detallan que las fiestas de los medos y los persas era muy pomposa, había de todo, literalmente de todo, cuestiones inmorales, borrachera al por mayor. De hecho, los romanos de ahí aprendieron también, no fue propio meramente de ellos. Pero el rey Asuero era gobernado por el deseo desmedido por el vino, lo dice en versículo 10. Ya pasado de copas y borracho, dominado por el vino, y como está exhibiendo, se está mostrando está alardeando, presumiendo, ya presumió sus cosas y dice que se le ocurre por ahí, ya borrachón, pensó voy a presumir a mi esposa y manda borracho, diría, a 7 eunucos y les dice que vayan por su mujer. Obviamente, imagínense, ¿qué mujer respondería a una petición así? Ya borracho, en medio de otros borrachos, que venga y se exhiba frente a los borrachos. ¿Cómo? No dice la escritura en qué términos. Algunos especulan y dicen, probablemente lo que le estaba pidiendo era que se presentara solo con ciertos aditamentos, pero que iba a estar expuesta en gran parte de su cuerpo, porque la intención de él era mostrar la belleza de su esposa, y eso no se muestra que se cubra con todos sus aditamentos reales, sino que le estaba pidiendo en particular que usara solo cierto tipo de vestimenta, por cierto, con la corona sobre su cabeza, y que se presentara de esa manera. Estaba pidiendo que hiciera un show para borrachos. Eso era lo que le mandó a pedir. ¿Qué mujer hubiese respondido de forma favorable a él? Hubiese dicho lo que diga el Señor. Eso es lo que no sucedió. El rey Asuero no tiene control sobre sus malos deseos. La falta de dominio propio se evidencia en no tener control sobre los malos deseos. Pablo va a decir, hay cuestiones que el mundo, hay cuestiones que la educación y demás favorecen, son útiles, pero no tienen ningún poder para someter al pecado. El pecado domina todo eso. Tenemos un brillante militar, un brillante estratega, un brillante político, un brillante economista, un brillante diplomático, pero pésimo en su vida personal, pésimo en su vida familiar. Eso no suena familiar. Hay gente que es muy brillante en su profesión, ejercen de forma magistral sus tareas y sus labores. En su trabajo son los más excelentes. Pero cuando uno empieza a observar un poquito más sus vidas privadas, sus vidas familiares, son un desastre. Sus vidas morales son un desastre. La falta de dominio propio, hay gente que trata de cubrir eso mostrando excelencia en su vocación. Tener falta de dominio propio no implica no controlar habilidades y talentos. Uno puede ser excelente en controlar habilidades y talentos, pero la mayor evidencia de que hay falta de dominio propio es la vida moral, personal, familiar, la vida espiritual. Asuero no tiene ningún control, era gobernado, el gran rey era gobernado por el vino, organiza un banquete, el principal tema es beber hasta lo que usted guste y hasta lo que aguante. Y ahí además se atreve a hacer una petición que era una falta de respeto hacia su esposa. Lo que le estaba pidiendo era algo indebido. Por eso la mujer no accede. Mire qué dice el escritor bíblico, Proverbios 25-28, nueva traducción viviente. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas, vulnerable, expuesto a todo tipo de peligros. Una persona sin dominio propio está a merced de muchos peligros. ¿Y sabe qué es lo peor? Que algunas veces ni cuenta se da. Una muralla para una ciudad en el tiempo antiguo implicaba seguridad, protección, fortaleza, límites. Que una persona diga que está como una ciudad sin murallas quiere decir que no sabe tener límites, está expuesto, está en peligro y que no sabe medir lo que entra y sale a su vida. La tercera acción a través de la cual se puede destruir o acarrear destrucción a la vida tiene que ver con la insensatez.
¿Qué borracho piensa con claridad? ¿Qué borracho piensa con sensatez? De hecho, la palabra insensatez o sensatez es tener sobriedad, buen juicio, buen criterio. ¿Qué borracho puede tener buen juicio y buen criterio? Me asombra porque cuando usted lee el pasaje o el capítulo, dice que a los que le pide consejo, cuando se enoja, se enfurece el rey porque su mujer no responde, va y pide ayuda. Y le pide ayuda a gente brillante pero borracha. ¿Qué gente brillante y borracha puede hacer un buen uso de lo que sabe? La insensatez se manifiesta a través de carencia de sabiduría ante los problemas de la vida cotidiana, ante los problemas familiares, morales, conyugales. La persona que tiene falta de dominio, la persona que se jacta, alardea, presume y que luego tiene falta de dominio, y la persona que no solo tiene falta de dominio, al jactarse, al creer que no necesita de nada más que el dinero, el poder y sus logros, y pensar que él es el dueño de su vida y que nadie le tiene que decir qué hacer y que él puede dirigir sus pasos como quiera, cuando en realidad muchas de las veces son gobernados por vicios. Ser gobernado por un vicio y decidir desde el gobierno del vicio siempre conlleva problemas. Por lo general siempre va emparentado la falta de dominio y la jactancia con la falta de sabiduría, la pobre sobriedad. Hay carencia de sabiduría. Se entrega desmedidamente al vicio, en este caso del vino, no tiene sobriedad. Enfrenta una situación con su mujer. Es una situación personal. Sí, él la reina y él es el rey. Cuando le pregunta a sus consejeros, oigan, ¿y qué hacemos? ¿Qué dice la ley? ¿Sabe qué? Dicen los estudiosos que en la ley persa no había nada respecto a lo que él estaba viviendo. Pero están borrachos. Como están borrachos, entonces ¿sabe qué hacen? Ajustan a beneficio del rey para que no siga pasando el momento bochornoso, porque lo que sucede en la vida de Asuero es que cuando él está jactándose y presumiendo y alardeando, es como aquel que dice, tengo esto y tengo lo otro y puedo esto y puedo lo otro. Es más, ahorita le voy a mostrar a mi mujer, tráiganse a mi mujer, y la mujer lo deja plantado, un momento vergonzoso frente a todos los demás. ¿Cómo sale de tal bochorno? Para empezar, se enoja mucho y se llena de ira. Recuerda, el enojo es interno, la ira es el enojo hecho público, hecho evidente. El enojo siempre se cuece adentro y la ira es la otra parte del enojo, se emparentan. Hay gente que se enoja y no explota la ira, pero hay gente que se cuece por dentro y hierve y explota y se manifiesta la ira. El enojo y la ira son distintos en la forma en que se manifiestan. Ambos son perjudiciales. Pero aquí tenemos a este rey carente de sabiduría, que bajo los influjos del alcohol se atreve a hacer una petición inmoral e indecente, quizás a su mujer, y por debido a que no tiene la sensatez suficiente, no sabe cómo enfrentar la respuesta negativa de su mujer. Dice el versículo 12, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y así reaccionó el brillante rey Asuero, el conquistador de cuantísimos países, el que derrotó a los babilonios. Dice por ahí, tenía poder para eso, pero no podía, en el buen sentido de la palabra, someter a su mujer. Sobre ella no tenía el mismo control, y eso lo perturbó, lo puso en ridículo, de tal forma que él reacciona con enojo, mucho enojo, y un coraje evidente y una ira tan evidente. Es increíble. Puede administrar con maestría asuntos económicos y militares, pero no puede ni gobernarse él, ni tiene siquiera la capacidad de poder, en buenos términos y con armonía, tener una buena comunicación y relación con su esposa. Sin embargo, mire cómo son las cosas. Su falta de sabiduría lo lleva a enfrentar ese problema con su esposa. Reacciona de la forma más, según sabia y sensata, como él sabe hacerlo bajo los influjos del alcohol. ¿Se puede hablar razonablemente con un borracho? ¿Cómo reaccionó él ante la ofensa según que recibió de su mujer? Mucho enojo y mucha ira. Esa es la sabiduría que tiene. Es insensato. Carece de sabiduría. ¿Por qué carece de sabiduría?
En este caso, por estar sometido a su vicio. El alcohol, el vino, el exceso del vino, le quitó toda razón y lógica y sentido común y lo hizo tomar una decisión tan vulgar como lo fue tratar de exhibir a su mujer frente a sus compañeros de trabajo. La insensatez no solo es carencia de sabiduría. Si tienes falta de sabiduría, lo más probable es que también la insensatez se manifieste en tener carencia o carecer de discernimiento, en poder ver y evaluar las decisiones y las situaciones de una manera adecuada. El problema del rey es que dependía mucho de los consejeros. Aún un asunto personal, ¿sabe qué? Involucró a otros, pero los involucró en el momento más inoportuno. ¿Quién le pediría consejo a otros borrachos? Imagínense, tiene un problema difícil con su mujer. Borracho va y le pide a otros borrachos y le dice, ¿sabe qué me pasó esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué le va a decir un borracho? Ahora le digo, estos consejeros, dice el escritor bíblico, que eran los que estaban frente al rey, es decir, tenían una posición muy cercana al rey Asuero, pero hasta la persona más brillante bajo la borrachera puede ser la más torpe. Entonces, ¿qué consejo se puede tomar de los borrachos? ¿Qué decisiones sabias puede tomar un borracho y qué consejos sabios pueden dar otros borrachos? Perdona la expresión, pero así dice. Estaban ebrios todos. La fiesta era tomar y tomar hasta que el cuerpo aguante. Y estos consejeros no crean que eran abstemios, es decir, que no tomaban vino. A eso fueron. Y a eso les plantea su problema. ¿Sabe qué? Esas actitudes, buscar en insensatos resolver problemas serios, lo único que le hacen es meterlo más en problemas aún. ¿Cómo se va a ir a pedir consejo a alguien que no tiene uso, diría, no está facultado en ese momento para tomar decisiones importantes? La petición quizás que había hecho Asuero involucraba aspectos indecentes. Además estaban borrachos todos. Le digo, eso tiene que usted ver en todo el trasfondo. Tiene que ver que es toda una cuestión de borracho, de borrachera. En medio de esa borrachera se le ocurre a aquel que le gusta presumir y captarse, llamar a la mujer, y la mujer no dice la escritura por qué razón se negó. Lo que dice es que se negó. ¿Por qué se negó? Algunos tratan de ver en estos aspectos que les he mencionado. Si usted junta cada factor y dice, oiga, con razón no fue, ¿qué va a estar haciendo ella entre borrachos? Porque lo que sí decía la ley persa era que una mujer no debería presentarse a un evento de hombres si el rey no la mandaba a llamar. Pero ella entendió, aunque me está mandando llamar al rey, pero no está en sus 5 sentidos. Lo que me está pidiendo hacer no lo aprueba la ley en las condiciones en las que él está, pero como él es el rey, manda hacer la petición. Algo debió haber notado ella, que se dio cuenta que no le convenía presentarse en esas condiciones frente a su esposo y frente a toda esa gente. Yo no sé si usted en alguna ocasión tuvo un momento tan bochornoso como ese, de que todos borrachos y el marido ahí jaloneándola y que pasa a la mujer. Es un momento vergonzoso, es un momento embarazoso. Ahora imagínense la reina Vasti en medio de borrachos y luego que la querían exhibir, porque esa era la intención. Si usted lee el versículo 11, la parte final, dice que, y a los principales dice que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. No era un objeto, no era un trofeo más que había conquistado junto con todas las riquezas que había estado exhibiendo por 6 meses. En esa actitud también, dicen que los borrachos, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, no lo pueden ocultar. Estaba manifestando su verdadero carácter el rey Asuero. No tenía respeto por su mujer, no tenía la más mínima consideración por su mujer. Para él era un objeto que podía lucir como cualquier otro de sus conquistas. Esos son aspectos que uno tiene que sumar en todo este asunto de por qué se negó la reina Vasti. Pero mire cómo son las cosas. Cuando va y le pide consejo a sus amigos borrachos le infunden un temor que ni ha sucedido. Le dicen, no, pues sí, lo que pasa, rey, es que lo que
tu mujer hizo no solamente es un asunto contra ti, lo que tu mujer hizo es un asunto que puede hacer que las demás mujeres se nos rebelen, porque eso es lo que le están diciendo. Si pasas por alto esto, ¿sabes qué? Todas las demás van a querer hacer lo mismo, le dice. Oigan, esa es la perspectiva de unas personas ebrias. No están mirando con perspectiva adecuada las circunstancias. Ellos mismos se alientan, se echan leña, le echan más leña a la lumbre y convierten algo personal en algo grandísimo. ¿Y sabe qué terminan haciendo? Toman la ley y en su borrachera la aplican de forma injusta sobre la mujer. Porque no es el rey el que se le ocurre la idea. Él dice, pues ni sé ni qué hacer. Del enojo y la ira y de estar borracho no sabe qué hacer. Pero cuando le pide consejo a esta gente, ellos le dicen, bueno, si le parece bien, primero le agravan las circunstancias. Se van a rebelar, nadie se nos va a someter. Lo que está haciendo tu mujer de liberarse y demás aspectos va a repercutir de forma negativa. Es cierto que el mal testimonio puede influir sobre otros, pero el grado en el que ellos describen las cosas es una exageración. Exageran las cosas, infunden temores sobre el corazón de Asuero y luego ellos le proponen al rey, porque no es el rey el que toma esa decisión. Le dicen, ¿qué le parece al rey si hacemos una carta y un edicto en el cual sabe que ya esta mujer la hace usted a un lado de su vida? Que ya no entre esa mujer, que ya ni sea la reina y que se busque a alguien más digna. ¿Sabe qué estaban diciendo? Que se busque a alguien que obedezca, no como a ella. Alguien que se someta. Alguien que cuando usted le diga algo, lo haga. Aunque si usted lee la historia se va a dar cuenta de algo. Esther también desobedeció. Pero Esther lo hizo por motivos distintos. Porque cuando estaba en su reunión, si usted recuerda, Asuero le dice que una mujer no puede entrar si el rey no la manda a llamar, pero la situación era tan urgente porque estaba en peligro de su pueblo por Amán. Amán, un servidor del reino que había planeado matar a los judíos, amenazó la vida de toda la nación. ¿Y qué es lo que hizo? Ahí diría el motivo de la desobediencia de la reina Esther en su momento fue para rescatar otras vidas. Es distinto el aspecto en lo que se refiere a esto. Pero es interesante notar en la historia que estos aspectos que ellos toman como decisión, el rey no pudo evaluar si lo que le estaban dando como consejo era un consejo sabio. ¿Por qué no pudo evaluar eso? Porque tenía insensatez. La borrachera no le permitía pensar con claridad. Mire qué dice el escritor, Proverbios 19:3. Leo desde la Nueva Traducción Viviente, mezclado con la Nueva Biblia Viva del 2008. La gente arruina su vida por su propia necedad y luego le echa la culpa al Señor. Aquí tenemos un rey que le iba bien todo. ¿Sabe cuándo empezó a tener problemas? Cuando dejó que la bebida controlara su carácter y sus decisiones. Cuando empezó a alardear bajo los influjos del alcohol, cuando quiso exhibir a su mujer y tratarla como un objeto, haciendo una petición indeseada, y cuando lo dejan en ridículo y tiene que enfrentar lo que sembró de una forma que no sabe cómo, va y pide consejo, pero le pide consejo a otros que están bajo las mismas o peores condiciones que él. Eso se llama insensatez. Pretender buscar rumbo a la vida en otras personas que están más perdidos que uno. Diría Jesús en el Nuevo Testamento, si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Aquí tenemos a ciegos guiando a otros ciegos. Le hacen tomar una decisión. Y ahí se manifiesta la cuarta actitud que acarrea destrucción. Conducta vengativa. Tomar represalias. Hay algo que la Escritura dice que no es fácil, pero que el Señor nos da la capacidad de hacer. Y tiene que ver con pasar por alto las ofensas. La falta de la jactancia, la falta de dominio, la insensatez, naturalmente llevan a un corazón a ser vengativo. No someterse, dejarse guiar y conducir por gente necia, por malos consejos, generalmente lleva a una conducta que se busque cobrar todas las que le hagan. Si algo encontramos en el carácter de Asuero,
en su enojo y en su coraje, sigue el consejo y la decisión de sus consejeros, con malos consejeros en aquel momento. Asuero estaba pasado de copas, eso considérelo. Estaba rodeado de gente igual borracha como él. Y por querer apantallar a sus allegados, ¿sabe qué? Quiso exhibir a su mujer. Sin embargo, no logró su cometido, sino que en todo este aspecto, cuando la mujer se niega y cuando él se toma muy a pecho como una seria ofensa, ¿quién ofendió a quién? Imagínense en ese aspecto. La ley no decía nada. La ley de los meros y los pesos no decía nada con respecto a lo que acababa de hacer la reina. No lo decía. Ellos en su momento tergiversaron su ley y la aplicaron de manera rígida, estricta, basados más en un deseo de venganza del rey. Eso es lo que ellos hicieron. Tomaron represalias hacia Basti en este caso. El rey actuó bajo los influjos del exceso de vino, además motivado por enojo e ira. No es buena ni es sensato tomar decisiones ni borracho, ni enojado, ni en ira. En esas tres condiciones no es sensato tomar decisiones. No es sensato hacer juicios en ese momento porque la mente no está en condiciones adecuadas. A veces se dicen y se pueden hacer cosas que luego uno puede lamentar. De hecho, dice el escritor bíblico que después, ya que se le pasó la borrachera a Asuero, se lamentó lo que sucedió, porque borracho tomó la decisión junto con sus consejeros, y cuando pasa, ¿sabe quiénes le tratan de arreglar el asunto? Los malos consejeros que tuvo borrachos. Ellos le dicen, bueno, ¿sabe qué vamos a hacer, mi rey? Porque lo ven angustiado de todas las consecuencias que tuvo de su borrachera. Le dice, vamos a hacer algo, le vamos a conseguir otra mujer. Y ahí es cuando mandan a traer de varias partes del imperio a mujeres jóvenes, y una entre ellas, la que va a ser protagonista de este libro, la reina Esther. Pero en ese asunto, ¿sabe qué? Actuar bajo los influjos del alcohol es un problema. Nadie toma decisiones sensatas, pero tampoco actuar con enojo. Aún con enojo, hasta la persona más brillante toma decisiones necias. Ni hablar de la ira. En ira el que decide también decide cosas necias. El rey Asuero decidió con enojo, ira y sobre todo, y por si le faltara más, borracho todavía, consintió en permitir que un problema familiar escalara a un problema más elevado. Él mismo involucró a otros, no con la intención de mejorar su condición, sino de empeorarla. Porque él no tenía la intención, por lo que dice el escritor bíblico, de hacer eso. En su juicio cabal no hubiese hecho eso. No hubiese hecho el asunto de quererla exhibir, no hubiese tomado mal consejo de sus consejeros. Es triste y lamentable, pero en su coraje, en su desesperación, en su vergüenza, él usó todo lo que tenía en sus manos, lo bueno que se le había puesto en las manos, lo utilizó para poder apaciguar su enojo y su ira, y lo hizo a través de actos de represalia contra su mujer. Más de una vez, ¿cuántas veces la gente que ha tenido esos deseos de venganza han utilizado las cosas que tienen a la mano, o diversos aspectos que deberían traer beneficio a los demás, y los han utilizado con fines perjudiciales? El rey Asuero hace eso. Proverbios 20:22 nos dice, Nueva Biblia Viva: no digas, me vengaré por el mal que me has hecho. Confía en el Señor y Él actuará por ti. El enojo, la ira, el no pasar por alto, dice el escritor de Proverbios que es de sabios pasar por alto la ofensa. Pero no cualquiera tiene eso, y más si se está bajo el dominio y el control de algún vicio. Hay gente que quizás no tiene el vicio del alcohol o del exceso del consumo de alcohol, pero sí es iracundo. A esos que le llaman neuróticos, a esos que son enojones. Los enojones son a veces los silenciosos. Les cambia la cara, les hierve la sangre, pero a veces no dicen nada, pero por dentro se están quemando.
Pero hay otros que no solo son enojones, hay otros que son enojones e iracundos. Esos son los más escandalosos. Esos son los que generalmente agravan mucho más las condiciones y circunstancias, porque no dejan que se cocine adentro. Como una olla de presión, liberan todo el calor que tienen por dentro, la ira que tienen por dentro. En esta historia tenemos 4 actitudes que en el hombre más brillante, en el hombre que lo tenía todo en su momento, lo puso en riesgo a causa de esa acción. Solo la mano de Dios pudo preservar y redirigir toda la historia de esa nación. Porque si Esther no llega, otra historia le cantaría en ese aspecto. Lo que describe el capítulo 1 del libro de Esther no está diciendo que lo que hizo el rey sea bueno, no está diciendo eso. Nos está mostrando a través del ejemplo de vida con qué actitudes se debe tener cuidado, porque son actitudes que tarde que temprano, si la persona las practica y las imita, pueden llevarle a serias consecuencias. Aún la persona más brillante puede tener riesgos y tentaciones y peligros si practica alguna de estas actitudes y conductas, las cuales única y exclusivamente acarrean destrucción. Jactancia, presumir, alardear en los logros del poder, buscar poder, enamorarse de este mundo, de sus riquezas, amar mucho ciertas cuestiones de vicios, la cuestión de la falta de dominio. El problema, por ejemplo, de muchos pecados tiene que ver con una falta de dominio. El alcoholismo, por ejemplo, nosotros decimos que es pecado porque la raíz del problema es falta de dominio. No tiene control sobre sus deseos. La inmoralidad es falta de dominio. Muchos pecados residen en cuestión de la falta de dominio, de que la gente no tiene la capacidad de frenarse. Aunque quiera hacerlo, no puede hacerlo, porque necesitan que alguien lo libere. Jesucristo va a decir en Juan 8:44, si el Hijo os libertare seréis, Juan capítulo 8, si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Ninguna persona puede ser libre de su propia esclavitud. Jesús dice que practica el pecado es esclavo de su pecado. Y no solo eso, la falta de dominio, la falta de capacidad de examinar, de evaluar decisiones, que eso es insensatez, se agrava mucho más cuando hay pecados de por medio. Y uno de ellos es la cuestión del abuso del alcohol. Les decía, hasta la persona más brillante puede cometer la locura. Con enojo e ira también se pueden cometer las peores locuras. Que el Señor nos libre de cualquiera de estas actitudes, cuya práctica únicamente ponen en riesgo no solamente la vida personal, la vida familiar y aún la cuestión profesional, laboral y social se puede ver empañado y repercutido por este tipo de acciones. Les invito a ponerse sobre sus pies. Pablo dijo en el libro de Corintios, primer libro de los Corintios, que todo lo que se escribió, hablando del Antiguo Testamento, dice que se escribió para nosotros como ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Para que no hagamos lo mismo que ellos hicieron. ¿Quiere usted ahorrarse dolor? Evítese esas conductas. En Cristo tenemos la capacidad de poder prevenir todo eso. En Cristo podemos nosotros, a través de su ayuda, de su dirección, de su poder, de su palabra, poder escapar y ser libres de ese tipo de conductas. Si alguna de las que se manifestó en este personaje quizás está presente en su vida, hoy es tiempo de decirle al Señor, Señor, ayúdame, no quisiera que eso controlara a mí. Padre, estamos delante de ti agradeciendo tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has librado de toda esa especie de pecados en nuestra vida. Reconocemos que ninguno de nosotros tenía la capacidad ni la fuerza para ser libres. Ninguno de nosotros podía escapar a ese tipo de aspectos, Señor. Tú nos has hecho libres. En medio de la esclavitud que vivíamos, tú nos pudiste en libertad. Tú nos encontraste, nos tomaste en tus brazos, curaste nuestras heridas, así como lo describiste tú en la parábola del buen samaritano. Ayúdanos a vivir una vida ordenada, ayúdanos a vivir conforme a la vocación que tú nos has llamado, es decir, una vida honesta, limpia, sincera,
Si en nuestra vida, Padre, hemos estado coqueteando o titubeantes respecto a someternos a tu palabra, si algo nos domina más que tu presencia, más que tu Santo Espíritu, te suplicamos que nos ayudes. Si en algún momento hemos alojado enojos, si en algún momento la ira se ha hecho presente o ha sido algo constante sobre nuestras vidas, te suplicamos que nos ayudes, Señor. Aun si hay algo a lo cual cedamos fácilmente, tu palabra dice que somos tentados de acuerdo a los mayores deseos que hay en nuestro corazón. Y tú nos pides no alimentar, oh Dios, esos deseos, sino luchar contra ellos en tu palabra. Ayúdanos a luchar contra esos malos deseos. Ayúdanos a someter todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, oh Dios, a tu señoría. Ayúdanos a entender y comprender, Señor, no solamente de acuerdo a tu sabiduría, las circunstancias que vivimos, sino también te suplicamos que nos ayudes a buscar el mejor consejo cuando lo requiramos. Te suplicamos también que nos ayudes, Padre, a evitar, aún en los momentos más difíciles y circunstancias que podamos vivir, a evitar, oh Dios, el cobrar por nuestras propias manos el daño que nos han hecho otras personas. Sobre todo en nuestras relaciones conyugales, Señor. Ayúdanos a pasar por alto la ofensa. Danos la sabiduría que necesitamos, Señor, para no tomarnos a pecho las ofensas que recibimos, sino depositar delante de tus pies todas las cosas, suplicándote y rogándote que tú nos des paciencia, que nos des discernimiento, Dios, para poder no solamente mirar la condición de nuestro cónyuge, sino también poderle extender la mano sin represalias, Señor. Ayúdanos a evitar utilizar lo que has puesto en nuestras manos como objeto de perjurio contra él. Ayúdanos a evitar, oh Dios, toda decisión, palabra, acción que busque solamente cobrarse en venganza, Padre, algún daño que hayamos recibido, sea contra nuestro cónyuge, con nuestra familia. Guarda y libra nuestro corazón de vivir de tal manera. Y si ha habido en nuestros corazones y en nuestras actitudes y acciones circunstancias, Padre, cuyo único motivante han sido solamente el buscar venganza, te suplicamos que nos ayudes y nos perdones. Te suplicamos también, Padre, que nos ayudes no solamente a escuchar buenos consejos, sino permítenos seguirlos también. Y si algo está esclavizando nuestra vida, nuestras mentes, nuestros corazones, te suplicamos que nos libres de ello. Tú conoces mejor que nadie nuestros corazones. Tú sabes con lo que batallamos, Señor. Tú sabes aquello que con lo cual nos hemos visto tentados muchas de las veces, quizás, a dejar de buscar tu rostro, Señor. Ayúdanos a liberarnos de eso. Reconocemos que no podemos sin ti. Te suplicamos que nos auxilies y nos ayudes y permítenos, Padre, con tu gracia y con tu favor, poder caminar una vida íntegra, honesta, pero sobre todo, Señor, una vida que te honre y te glorifique y te demuestre dignidad y respeto por la gente que nos rodea. Que te amemos a ti, que amemos a nuestro prójimo. Todo esto te lo suplicamos en Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento antes de